Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta nueva actividad de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y quienes hoy asisten al seminario Responsabilidad Civil en el Matrimonio, actividad que también se está desarrollando en contexto de un programa Fondesit denominado Los daños en el divorcio frente al Sistema General de Responsabilidad Civil. En primer lugar, dejo con ustedes para dar un saludo inaugural de esta actividad a nuestro decano, doctor Andrés Bordalí Salamanca. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia en esta nueva actividad de extensión de la facultad. Habitualmente ustedes saben que hacemos coloquios, seminarios de temas de interés general, abiertos a la comunidad, siempre con la intención de expresar que somos una universidad y una facultad con clara vocación pública, y creo que esta es una de las manifestaciones de eso que estoy señalando. Esta facultad se caracteriza, y esta universidad, por tomarse muy en serio el tema de la docencia de pregrado y posgrado, y creemos que la investigación y la vinculación con el medio son lo que definen una universidad de vocación pública, comprometido con la ciencia y la búsqueda de la verdad. Este seminario es expresión de lo que estoy señalando, ya que muestra que es un esfuerzo mancomunado del sector público, voy a llamarle a nuestra universidad sector público, del sector público estatal, ya que se enmarca dentro de un proyecto Fondesit, financiado por la oficina CONICET, a nuestra distinguida profesora Susan Turner, quien dirige ese proyecto de investigación. Gracias a ese esfuerzo que estamos haciendo como facultad y CONICET a través del proyecto Fondesit, hemos podido contar esta tarde con excelentes expositores, y en primer lugar nombro a nuestro invitado estelar, don Manuel Vidal Dumas, que es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho y actualmente profesor de Derecho en la Universidad de Girona, en Cataluña. Quiero agradecer especialmente al profesor Vidal al haber aceptado esta invitación. Nos honra con su presencia y nos honra sobre todo por la especialidad de esta conferencia, en que va a tener aspectos de derecho positivo, pero también su especialidad, que es la historia del derecho, que nos va a ilustrar desde el punto de vista histórico, desde el derecho romano al derecho europeo moderno, cuestiones que son de vital importancia para nuestros estudios acá en Chile. Y el tema específico básicamente es el tema del matrimonio y la responsabilidad derivada del matrimonio. Quiero dar un agradecimiento también a nuestro querido amigo, don Mauricio Tapia, profesor de la Universidad de Chile, y digo nuestro querido amigo porque a Mauricio siempre lo nombro, es parte de la casa ya, siempre colabora con nosotros en temas de derecho civil. Y asimismo quiero agradecer a la doctora Susan Turner por ser la principal organizadora de este seminario, y al profesor Juan Andrés Varas del área de Derecho Civil de la facultad. Yo creo que el tema que han elegido y que se enmarca dentro de este proyecto Fondesit de la profesora Susan Turner es de la mayor importancia y de máxima actualidad. El tema ya lo dice, lo indica, y las preguntas que surgen inmediatamente, que no me cabe duda que resolverá nuestro opositor, es, y creo que la pregunta central, me corrige la profesora Turner, es: ¿el derecho de familia es un derecho especial o estamos hablando de una rama o algo típicamente del derecho civil? Y uno podría perfectamente preguntarse, ¿no será que estamos frente a una judicatura especial con procedimientos especiales porque es un derecho distinto, un derecho especial? Ya no es el típico derecho civil, sino que es una asignatura y una disciplina distintas. Y uno podría pensar perfectamente que si el matrimonio tiene como sanción el divorcio, claramente nos estamos alejando claramente de las típicas sanciones del derecho civil. Pero esto es lo interesante del tema que se va a discutir esta tarde, es que serán aplicables los sistemas, los regímenes de sanciones del derecho civil, la responsabilidad contractual y extracontractual al divorcio. ¿Será eso? Sí, entiendo que hay sectores de la doctrina que sostienen que la responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, como se lo mire, son plenamente aplicables a los temas de derecho de familia y al matrimonio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se va a indemnizar acá? Se va a indemnizar el incumplimiento del aspecto moral del matrimonio, el adulterio, por ejemplo,
¿O vamos a indemnizar solo cuestiones en que hay bienes jurídicos más clásicos, llamemos así, en juego, como podría ser, por ejemplo, la integridad física y psíquica de uno de los cónyuges? Entiendo que esto ha sido un motivo de discusión en la doctrina, entiendo que hay fallos de la Corte Suprema que se han pronunciado en uno y en otro sentido, y que creo que son de la máxima relevancia para nuestra facultad y para los que se dedican básicamente al derecho de familia y al derecho civil, o al derecho civil. No me cabe duda que la exposición versará sobre estos temas. Tenemos grandes expositores esta tarde y espero que todos aprovechemos su sabiduría de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Bien, entonces invitamos a continuación al profesor invitado, por favor, a tomar su posición en la tercera. El profesor doctor Manuel Díaz Dumas, como ya se dijo en la introducción, es académico de la Universidad de Girona, en España, y presentará la conferencia titulada Pagar la culpa, matrimonio, divorcio y responsabilidad en la tradición jurídica occidental preilustrada. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de verdad, de todo corazón, a mis amigos, porque eso es lo que considero ya, después de haber venido varias veces a esta casa y haberme topado con muchos de los que están aquí en muchos lugares del mundo. Algunos los conocí en Italia, otros en España, otros aquí, algunos más y otros menos, pero es una casa que me recibe siempre con gran afecto y es una cosa que yo valoro mucho y que me invita a volver siempre que pueda. Por lo tanto, el que agradece, el profesor Bordalí agradecía mi presencia, pero el que agradece soy yo. De verdad, no solo un honor, sino además es un placer estar aquí, ¿no? Agradezco especialmente, además del señor decano Andrés Bordalí, a la profesora Susan Turner, que ha tenido la iniciativa y que se ha arriesgado a esto, de invitarme, y a los profesores que luego comentarán lo que voy a decir. Yo a ellos, bueno, entre ellos también la profesora Turner, porque les quiero agradecer que se hayan dedicado a la lectura de este primer intento de reflexión sobre este tema, que hasta ahora no me había ocupado. Me había ocupado del derecho de familia, pero no este tema en específico. Ahora voy a comentar algo sobre eso. Y les agradezco que tener la visión crítica de expertos, ¿no?, en esta materia, que para mí sin duda será muy constructiva. Yo me siento telonero en este sentido, ¿no?, aunque vaya a hablar más tiempo que los demás. Es un telonero que se apropia del escenario, digamos. Bien, la profesora Turner me contactó conmigo hace un tiempo y me dijo, me propuso reflexionar en conjunto sobre este tema, ¿no?, sobre la responsabilidad civil en el matrimonio. Yo era de los que hasta hace poco pensaba que esto era un problema puramente contemporáneo, que no tenía mayores antecedentes, es lo que siempre se dice. Se suele cerrar esta discusión con bastante superficialidad, ¿no? No hay precedentes de las cosas que se están discutiendo hoy, si cabe o no cabe la responsabilidad en el matrimonio, es una cosa nueva, es un debate nuevo, ¿no? Sin embargo, me puse a mirar el tema y me di cuenta de que no es tan así, no es tan así. Y no es raro que así sea, porque todas las instituciones jurídicas, puesto que son instituciones que regulan, ¿no?, a las sociedades humanas, van mutando según mutan esas sociedades, y las sociedades no son tan distintas entre sí. Cuando uno mira la historia ve altos y bajos, periodos en que las cosas se hacen de una manera y periodos en que se hacen de otra. En la familia esto es evidente, ¿no? Hay periodos en que cosas que parecen muy propias del mundo contemporáneo también se presentaban, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que esta triquiñuela de la nulidad, cuando había nulidad, cuando se usaba la nulidad, ¿no?, para disolver los matrimonios, cuando no había divorcio en Chile, y esto es un invento criollo, así como de la pillería del chileno, cuando en realidad la Edad Media se disolvían en matrimonios más o menos con las mismas, no con exactamente la misma causal, pero más o menos en las mismas circunstancias y por las mismas razones, ¿no? No había divorcio en algunas épocas de la Edad Media, por lo tanto se usaba también este resquicio. O la cantidad de hijos. Nosotros suponemos que las familias de hoy tienen menos hijos, no como las de antes que tenían más. Bueno, porque antes también había familias que tenían menos hijos, y luego otras épocas en que había mucho más hijos, dependiendo también de las necesidades económicas, sociales, morales, en fin. Hay una serie de variables épocas en donde el marido se iba a vivir a la casa de la mujer, otras en las que la mujer se iba a vivir a la casa del marido, otras que fundaban un hogar común distinto, en fin. La familia da para mucho, ¿no? Y en este sentido, la pregunta que yo le hacía a esta larga tradición occidental de la familia era si existe algo parecido a un régimen de responsabilidad en el matrimonio, en particular por el divorcio y las causas que
que lo provocan, ¿no? Me lo preguntaba precisamente por la pregunta que hacía el profesor Bordalí, es decir, si existe un régimen especial de responsabilidad, probablemente diremos que no es aplicable el régimen general de responsabilidad civil, ¿no? Si no existe, en cambio, probablemente podríamos decir que sí, que se puede aplicar. Bueno, eso es una reflexión muy grosa, porque luego uno podría ir hilando más fino, pero esa fue la pregunta que yo planteé para pensar este tema, ¿no? Existe algo, como digo, que sirva al mismo objetivo, ¿no? Evidentemente la configuración, la tipificación de la institución va a ir cambiando según la época de la que tratemos, pero existe algo similar, algo que cumpla las funciones de indemnizar al cónyuge inocente en el caso de un divorcio culpable, el cónyuge que se ha visto dañado moral o físicamente, ¿no? Como decía el profesor Bordalí, ¿no? ¿Existe una institución similar? Y la respuesta, creo, es que sí. Digo creo porque tengo que seguir pensando esto, ¿no? Esa es la idea de la academia, ¿no? Lo que pasa es que para entender cómo funcionaba esa manera de indemnizar, esta manera de resarcir el daño provocado y castigar al culpable de haberlo generado, es o parte de una concepción del patrimonio diferente a la que tenemos hoy, ¿no? Desde que existe el capitalismo mercantil, o el primero, ¿no? Y luego el capitalismo industrial. El capitalismo mercantil se desarrolló sobre todo en la zona del Mediterráneo, muy tempranamente, a finales de la Edad Media, y el industrial, en cambio, en la zona del norte de Europa, más tardíamente, ¿no? Con la revolución industrial, precisamente, ¿no? Bueno, pero en ese lapso de tiempo, nuestra percepción del patrimonio cambió, ¿no? Cambió porque incluimos en esa percepción del patrimonio una cosa que hasta ese momento no se consideraba parte del patrimonio, que es el trabajo, la fuerza del trabajo, ¿no? El trabajo comenzó a considerarse poco a poco, este es el aspecto más importante, pero hay muchos otros que cambian las nociones del patrimonio de familia, pero quiero referirme en particular a este. La fuerza de trabajo se hace un bien comercial, un bien de mercado. Yo puedo vender mi fuerza de trabajo a alguien y que me pague por ello. Eso es lo que la mayoría de ustedes hace o hará, ¿no? El trabajar, que era considerado algo muy negativo, por cierto, ¿no? No era una cosa bien vista esto de trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que uno no puede vivir de sus rentas, de las rentas del capital, ¿no? Entonces la gente que tenía necesidad de hacerlo tenía que trabajar. Los que no tenían necesidad de hacerlo, los ricos, no lo hacían, ¿no? Por eso nosotros hemos empezado a considerar, porque la mayoría de la gente no tiene rentas del capital y por lo tanto tiene que trabajar, hemos empezado a considerar que el patrimonio es un futurible, ¿no? Yo, sobre todo en lo que se refiere al patrimonio familiar, yo tendré patrimonio, ¿no? Yo trabajaré, me titulo de la universidad, salgo de la universidad y me pongo a trabajar. Entonces ya puedo, esto ya no sucede tan así, pero hasta hace poco era así, me puedo casar. Ahora la gente espera un poco más, ¿no? Me puedo casar porque tengo sociedad capitalista supone, ¿no? Supone que para conseguir bienes de capital usted, si no los tiene desde antes, trabaje y los consiga. De eso se trata. Bueno, se trata uno lo suficiente como para no rebelarse. Bueno, pero para ejemplificar esto y ponerlo en contraposición a la percepción que se tenía antes de la época de la sociedad capitalista del patrimonio familiar, podemos pensar en una pareja, ¿no? De dos abogados o dos ingenieros, pensémoslo así, que parece que los ingenieros gozan de mayor prestigio en cuanto a rentabilidad, y dos ingenieros, una pareja de ingenieros que se casan, ¿no? Entonces todos apostaríamos porque será una familia de buen pasar, ¿no? Patrimonialmente sólida, porque asumimos que en el futuro obtendrán capital, ¿no? Irán ganando según sus rentas. Pero imaginemos ahora, por ejemplo, que el marido se va a jugar al fútbol con sus amigos y va a atajar un gol y se pega en la cabeza con el arco con el arco, ¿no? Y esto le cambia la visión del mundo, y llega a casa y le dice: amor, he decidido cambiar mi profesión, ¿no? Voy a hacerme, no, iba a decir cantante, no, porque hay cantantes que les va muy bien,
ventríloco, voy a hacerme ventríloco, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención la ventriloquía porque es una cosa bien curiosa, porque evidentemente no se hace por dinero y por vocación. También es difícil imaginar, pero bueno, no sé si hay algún ventríloco entre los presentes, no quiero ofender a nadie, pero es una cosa que me llama la atención, si lo hay, quisiera preguntarle después sobre esto porque me llama la atención. Bien, evidentemente, si esto se presentase, nosotros apostaríamos porque el patrimonio de esa familia disminuya, aunque en realidad nunca ha existido propiamente. Y lo que ha disminuido es el valor de la fuerza de trabajo, porque, claro, dedicándose a la ventriloquía probablemente no obtendrá los mismos réditos. Bien. ¿Cómo era antes, no? ¿Cómo se casaba la gente antes? ¿Y qué percepción tenía del patrimonio familiar, ¿no? El patrimonio familiar eran bienes de capital, es decir, bienes de los cuales se obtenían rentas una vez se aplicaba la fuerza de trabajo que era del propio dueño de ese bien, ¿no? O del círculo del dueño de ese bien, ¿no? O sea, para ponerlo en términos claros, el típico campo, ¿no? Grande o pequeño, yo aplico mi fuerza de trabajo que no vendo, que no transo en el mercado, porque no es un bien de capital, no es un bien de mercado, aplico mi fuerza de trabajo para obtener bienes de ese campo. Y con eso subsiste mi familia, para obtener rentas, digamos, de ese bien de capital, ¿no? Por lo tanto, es un patrimonio que no es un futurible, ¿no? No es algo que esperábamos que venga, no, es algo tangible, real, ¿no? Yo puedo tocar los bienes que tiene mi familia, ¿no? Y para que haya familia, por lo tanto, tienen que haber bienes. Tienen que haber bienes, o la mayoría de las veces, o esperamos en el ideal, el derecho espera que así sea, porque es normal que así sea, ¿no? Es normal que, aunque sea una pequeña parcela de terreno, que a lo mejor ese campesino no tiene una propiedad plena, sino que es una especie de usufructo vitalicio, y demás, pero tiene algo que permite que aplicando su fuerza de trabajo eso le genere medios de subsistencia, ¿no? Esa es la idea del patrimonio que impera en el derecho pre-ilustrado, yo lo llamé pre-ilustrado porque es la época, pero pre-moderno o pre-capitalista, ¿no? Podríamos ponerle todos los nombres que quieran porque todo más o menos sucede en esa época, ¿no? Estos cambios, ¿no? ¿Cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se obtienen bienes? Porque claro, para casarse hay que tener bienes y tienen que salir de alguna parte, ¿no? ¿Cómo se casa? Por eso preguntaba, ¿cómo se casa la gente antes, ¿no? El mundo del antiguo régimen, digámoslo así, o el mundo precapitalista no vive de ficciones. Por eso hablo de la ilustración, porque a la ilustración le gustan mucho las ficciones, ¿no? Usted está emancipado por ley y no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Pero está emancipado, ¿no? O usted, bueno, en fin, no voy a seguir porque si no me voy a perder por otro lado el de las ficciones, que es un tema interesante. Bien, pero ¿cómo se hace para tener bienes? Porque no cabe aquí la ficción. O se tienen o no se tienen bienes. ¿Se tienen o no se tienen medios para formar una nueva familia, un nuevo núcleo patrimonial, una nueva esfera patrimonial? En el mundo del precapitalista la familia no se entiende si no es así. Es una esfera patrimonial, más o menos hermética, más o menos independiente, dependiendo de la situación financiera, digamos, de la familia. Viajemos al pasado, entonces. Nos interesa, o me interesa a mí, supongo que, y espero que ustedes también, entender cómo sucede esto, bueno, en todas las sociedades, pero en particular en la nuestra, ¿no? En la sociedad occidental, cómo se ha generado este asunto, ¿no? Cómo nació, desde cuándo aparece el modelo de familia occidental. Yo creo, a eso me he dedicado algunos años, y vine hace un par de años, no, hace como 4 años ya, a contar eso aquí, así que no lo voy a repetir, porque si no después no me invitan porque digo que repito todo lo mismo. Pero ahí conté cómo se forma esto. Yo voy a decir solamente cuándo ahora, que es más o menos a finales del Imperio Romano, en el siglo III, IV, V, es un proceso muy largo, ¿no? Aparece el modelo de familia nuclear, padre, madre, hijos. Evidentemente este modelo existe siempre y en todas las sociedades. Bueno, no evidentemente, ha habido una discusión grande al respecto, pero en general pensamos que sí, existe en todas las sociedades. Yo me refiero a que nace en la nuestra en términos jurídicos. El derecho reconoce a ese modelo de familia en términos y le da vida jurídica, ¿no? Existía antes, por supuesto, en el mundo romano también había un padre, una madre y unos hijos que tenían una entidad, llamémosla así, moral, pero no aparecían en el derecho. El padre de familia lo absorbía todo. El padre de familia, que normalmente era el padre del marido, absorbía ese núcleo y no permitía que tuviera una entidad patrimonial. Luego, hacia el final, como digo, del Imperio Romano, aparece con vida propia esta familia nuclear, ¿no? Y aparece con vida propia porque precisamente aparece una manera de dotarla de patrimonio, porque si no tiene patrimonio no puede tener vida propia. Entiéndanme, insisto en esto de la ficción, aquí no hay ficción, es real.
Esto, si alguno ha tenido filosofía del derecho aquí con algunos amigos míos que le hablan del realismo, bueno, en el antiguo régimen todos eran realistas. No había gente dada a las ficciones, digamos. Por lo tanto, para que haya familia había que darle bienes concretos, tangibles, ¿no? Y eso se hacía mediante donaciones, ¿no? Es decir, la familia de origen del marido, la familia de origen de la mujer donaban cosas para lo que ustedes conocen y han escuchado nombrar muchas veces, la dote, en el caso de la mujer, la donación nupcial, en el caso del marido, para que esa familia adquiriera una sustancia patrimonial, ¿no? Adquiriera una sustancia patrimonial. A eso yo lo llamo, o esa sustancia patrimonial, me gusta a mí llamarlo, porque me gusta, no hay ninguna razón más profunda que eso, por lo tanto admito sugerencias para cambiar el nombre, núcleo patrimonial duro. Un núcleo patrimonial duro, ¿no? Porque es duro, porque se puede tocar, y además está protegido, por eso es duro también. Está protegido. Está protegido porque como no es del marido, ni es de la mujer, sino que es un núcleo de bienes que conforman la familia, la entidad patrimonial de la familia. Esto no significa, por lo tanto, que el marido y la mujer no pudieran tener sus bienes propios. Los tenían también, si es que los tenían, digamos. Pero podían tenerlos, quiero decir. Pero existe, además de esos dos patrimonios, un núcleo duro que tiene casi, digámoslo así, una entidad jurídica, casi como podríamos decir hoy personalidad jurídica. No es personalidad jurídica, pero se parece, ¿no? Por lo tanto, había un momento de constitución, que sería el matrimonio, en donde se entregaban bienes a los cónyuges para que constituyeran esa entidad nueva, ¿no? Esa entidad nueva. Por lo tanto, esto es muy interesante. El momento de división del patrimonio familiar de la familia no era la muerte del padre, sino el matrimonio de los hijos. Entonces, eran unas familias de ciclo muy corto. Se casan dos personas, tienen un capital que probablemente incrementan durante su vida. Se espera que sea así, aunque, como he dicho, la idea del patrimonio como un futurible no está muy presente. Y si tienen los medios, cuando se casan los hijos, dividen ese patrimonio. Y se quedan con un remanente que termina de dividirse al momento de la muerte de los padres, ¿no? Por eso hay mucha gente que no se puede casar, por ejemplo. Porque, claro, no todo el mundo tiene para andar dividiendo, ¿no? Bien, y sobre esos bienes, como he dicho, se aplica el trabajo y así se obtienen las rentas. Además, puede ser que los cónyuges, como digo, obtengan otros bienes a los que llamaremos luego, ya por el siglo VI, por ahí, gananciales, y esos gananciales incrementen ese patrimonio duro, ese núcleo patrimonial duro. Entonces, va agrandándose, ¿no? Agrandándose. Bien. ¿Cómo se divorcia la gente? Ya hemos visto cómo se casa, ahora vamos a ver cómo se divorcia la gente, que es lo que nos interesa aquí. En Roma, el matrimonio es, como ustedes saben, libre. Los romanos, lo comentábamos antes con el profesor Sebastián Ríos, eran muy brillantes en sus disquisiciones jurídicas y además tenían la brillantez de no meterse en líos. Entonces ellos, cuando les preguntaban el matrimonio, cómo se constituye, cuándo existe o no existe un matrimonio, no tengo idea. O sea, no nos importa cómo se casa la gente. Nos importa que esté casada. Si está casada, lo vamos a reconocer como un matrimonio. ¿Y cómo sabemos si está casada? Viene porque se nota. Se ve en el ambiente, digamos, mire, lleva a su mujer al partido de fútbol consigo, con ella, al teatro en este caso, o al circo. ¿La lleva con él? Sí, vale. ¿La deja administrar su casa y manda a los esclavos? Sí, pero entonces están casados. No hay ninguna duda al respecto, ¿no? Ahí luego los romanos lo anunciaban como el honor matrimonio, es decir, esta apariencia de matrimonio, ¿no? Y el querer de estar juntos. Básicamente, eso era todo. Una vez que se daban estos requisitos, digamos, que se satisfacían con una simple observación, entonces se entendía que una persona estaba casada. Y para el divorcio era más o menos lo mismo, ¿no? Dejaron de querer estar juntos. Bueno, ya parece que no la lleva de por ahí a comer, va solo o con otra. Entonces, evidentemente, ya no están casados, ¿no? Evidentemente ya. Por lo tanto, el matrimonio, como es un hecho, se constituye y se disuelve ajeno al derecho, en buena medida, ¿no? En buena medida. Claro, luego el resto de la tradición occidental nos hemos ido metiendo en estos problemas, ¿no? El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ya, el primer problema, ¿no? Y así sucesivamente. Los romanos no se metían con eso. Lo que sucede es que hacia el final del imperio, también por la influencia cristiana, comienzan a combatirse el divorcio, ¿no? Se ve como un mal. Es verdad que estaba muy extendido y que esto era pan de cada día. Bueno, una sociedad bastante parecida a la nuestra, la verdad. Algunos piensan que las sociedades de antiguas son muy distintas, no es muy distinta, la verdad.
Entonces, como era muy común y como desde la visión cristiana el divorcio era una cosa indeseable, un mal, digámoslo así, también desde la moral romana, pero no se había llegado a reprimir, pero en esto confluyen, ¿no? La moral tradicional romana con el cristianismo, y entonces se intenta reprimir el divorcio, ¿no? O acotarlo, evitarlo, y por lo tanto se hace limitando las causales del divorcio, ¿no? Entonces podemos distinguir en ese intento 4 tipos de divorcio. El divorcio de mutuo acuerdo, que ese sigue existiendo prácticamente siempre. Justiniano en un momento lo suprime, pero rápidamente su sucesor, Justino, lo repone porque considera que no se puede pedir a la gente tanto, ¿no? Como no poder divorciarse si ambos quieren, ¿no? Que dice es lo mejor, pero no se le puede pedir tanto a nadie, ¿no? Luego está el repudio, el divorcio unilateral, ¿no? Sin culpa o justificado, por decirlo así, porque el marido o la mujer tienen una enfermedad, impotencia, o que ha caído en la esclavitud, ese tipo de cosas que no son accidentes, no son culpa de nadie, y por lo tanto se puede disolver de esa manera el matrimonio sin que haya ningún culpable. Por lo tanto, seguimos fuera de este tema de la responsabilidad. Y por último, las dos causales que sí generan problemas de responsabilidad, que son el divorcio unilateral o el repudio con justa causa, porque el otro cónyuge, digamos, ha hecho algo que es intolerable y por lo tanto merece un castigo, y el cónyuge afectado merece un resarcimiento, una indemnización, llamémoslo así, aunque ya podremos discutir si esto es una indemnización o no. Y el divorcio que no tiene ninguna justificación. Claro, si queremos reprimir el divorcio no podemos permitir el repudio, sin que haya una causal. Entonces, si no hay ninguna causal, se entiende que es injustificado y por lo tanto el que ha repudiado al otro cónyuge se entiende que es culpable también, genera un daño, ¿no? En el otro. Y por lo tanto también tenemos que resarcir a este cónyuge que sin querer divorciarse se ve obligado a divorciarse porque el otro lo repudia, ¿no? ¿Cómo vamos a indemnizar? Vamos a ver un poco. Yo traía anotado para que ustedes lo vean, es muy ilustrativo. Hay muchas normas, ¿no? Muchos intentos por limitar las causas, por poner causas de un sentido, por poner causas en otro sentido, que justifican el divorcio. Yo me hice con esta porque me gusta mucho, porque es la más amplia, la que llegó a ser más amplia quizás. Entonces dice, causales por las que podía alegar la mujer para repudiar a su marido. Así pues, esto es literal del Código Justiniano, es una novela de Teodosio y Valentiniano del siglo V, mediados. Así pues, si una mujer hubiese descubierto que su marido es adúltero, homicida, envenenador, o que ciertamente maquina alguna cosa contra nuestro imperio, o que fue condenado por crimen de falsedad, si hubiera probado que es violador de sepulcros, si ha sustraído alguna cosa en los edificios sagrados, si es que es ladrón o encubridor de ladrones, cuatrero, plagiario, esto es lo que no es que copie artículos académicos, ¿no? Es que ni en las pruebas ni en los trabajos de Google, sino que convierta a una persona que es ciudadano libre o que es libre en esclavo y lo trate como tal, lo reduzca a servidumbre sin tener derecho a hacerlo. De ahí viene el que se utilice para el secuestro la palabra, ¿no? También. O que por menosprecio de sí propio ha tenido, viéndola ella misma en su casa, reunión con mujeres impúdicas, que es también lo que exaspera más a las castas. Sí que ha puesto acechanzas a su propia vida con veneno, puñal o de otro modo semejante, si la castigaba con azotes que son impropios de las ingenuas. Vean ustedes que las causales son amplísimas. ¿Ah? Y además, muchas de ellas, hay que verlo, sobre todo las últimas, ¿no? Nos interesan porque son cosas que hoy se plantean como causales de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad, de daño, ¿no? Porque causan dolor. O sea, al final la responsabilidad en materia de daño moral es eso, ¿no? Es la traducción, es como el derecho traduce el dolor, ¿no? Del otro, ¿no? Del marido. Bueno, los otros crímenes son, ¿no?, contra el orden público, son contra el orden sagrado, en fin, ¿no? O cosas que difaman a la familia, ¿no? Que es adúltera, coinciden más o menos. Adúltera, envenenadora, homicida, plagiara, profanadora de sepulcros, que sustraía alguna cosa a los edificios sagrados. Bueno, no lo vamos a leer. Me interesa lo al final, ¿no? Que va a los circos, a los teatros, espectáculos, ¿no? Que le ponía acechanzas con veneno, puñal, o sea, violencia doméstica, ¿no? Contra el marido, que hoy la aceptaban los romanos y nosotros con dificultad, porque vaya usted a una comisaría a decir que su mujer le pega, porque el carabinero se ríe. No siempre, ¿no? Pero ahora hay más conciencia, pero hasta hace poco tiempo era así. De otro modo semejante, o que era cómplice de los que maquinaban algo contra nuestro imperio, que intervenía en crimen de falsedad, o que le levantaba sus audaces manos. O sea, que
que le daba, lo castigaba al marido, ¿no? Bien, estas son las causas, ¿no? Hay muchas, ¿no? Hay muchas variantes durante el tiempo y demás. Bueno, el punto es, ¿qué es lo que pasa si alguien hace alguna de estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Lo que sucede es que ese núcleo patrimonial duro se reserva, se entrega al cónyuge inocente, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Ese núcleo patrimonial duro que le daba entidad patrimonial a la familia, una entidad que podía haberse ampliado, que luego podía haberse ampliado también para los bienes propios del cónyuge, eso no los va a perder necesariamente. Esos bienes son para el cónyuge inocente, son para él y los hijos del matrimonio, ¿no? Y los hijos del matrimonio, ¿no? Y los pierde el otro. Es una pena gravísima, gravísima, y una indemnización, bueno, la más grande que puede haber, porque son los bienes los bienes familiares, los bienes que conforman la familia que se entregan al otro cónyuge, digamos. Equivale a la muerte prácticamente. Cuando alguien se muere pasa lo mismo, esos bienes quedan para el otro cónyuge, ¿no? Es interesante cómo llega a este extremo la sanción, ¿no? A este extremo la sanción. ¿Para qué entonces se tenían estos bienes? Mire, primero, para que existiera patrimonialmente la familia, para darle estabilidad al matrimonio. Era muy difícil divorciarse así, porque había que deshacerse de los bienes. Ya los poetas en tiempos romanos ya se quejaban, ¿no? Que cómo se iba a divorciar uno de una mujer que le había dado una gran dote porque tenía que devolverla. Claro, entonces eso es complicado. Para el ascenso social, las donaciones y demás servían para ascender socialmente. Yo te doy una dote más grande para que una familia poderosa se quiera casar con mi hija o con mi hijo, ¿no? Ascenso social. Y para esto, para resarcir el daño. Para resarcir el daño, ¿no? Esto es una indemnización, mire, no sé, en términos doctrinarios, si lo conceptualizamos hoy, quizás, ¿voy bien de tiempo, no? Vale. ¿Cuánto me queda? 15. Ah, perfecto. Si lo ponemos en el contexto de hoy, quizás tendríamos que decir que, mire, no exactamente, porque una indemnización tiene que tener en cuenta el daño que se ha causado, y si no tiene en cuenta el daño que se ha causado, no es una indemnización propiamente. Claro, tenemos que mesurar la indemnización en función de lo que se ha hecho. Bueno, sí, también eso es un poco una ficción, creo yo, ¿no? Porque cuando, no sé si habrán jueces entre ustedes, cuando creo yo, pues yo nunca he sido juez, pero creo yo que la mayoría fijará la sanción no solo en virtud de lo que aprecie que puede hacer el daño, sino también por las capacidades patrimoniales del que lo ha causado. En fin, hay una serie de factores que empiezan a contar. Por otro lado, esta indemnización es una indemnización que está fija ex ante, o sea, no se ha producido el daño. Claro, es que las cosas cambian según la visión del patrimonio que tenemos. En una visión del patrimonio como una cosa futurible, claro que podemos fijarla después, pero si el patrimonio familiar no es futurible, sino que es algo que tiene que existir al momento de la creación de la familia, bueno, será sobre ese patrimonio que fijemos las reglas del juego. Es decir, tasamos nosotros lo que vale esa unión antes de que comience. La familia es un negocio de familia, por cierto, el matrimonio, ¿no? El matrimonio por amor es una cosa, no es invento nuevo tampoco, pero ha tenido sus momentos, digamos, en la historia. Este es quizás el más... También en Roma hubo muchos matrimonios por amor, pero bueno, también la gente dice que se casa por amor, yo tampoco lo creo siempre. Pero en fin, la indemnización, ¿no? La indemnización. Eso no indemnización, podríamos discutirlo. En todo caso, hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno analiza conceptualmente estas instituciones, hay que tener en cuenta el tiempo que se hicieron, por todas estas razones que he dado, ¿no? Es distinto indemnizar entonces que indemnizar ahora, no es lo mismo. ¿Qué le va a decir usted al marido? Pague con las rentas que obtenga de su trabajo, pues si la gente no trabajaba así como trabajamos hoy. Entonces, la manera de indemnizar tenía que ser poniendo los medios para la indemnización desde el principio, ¿no? Bien, ¿qué pasa con este sistema? Cuarta pregunta que hago, ¿no? Bueno, la restricción paulatina de las causales de divorcio, ¿no? Todas estas que mencionamos aquí, van desapareciendo, ¿no? A la iglesia, bueno, a la sociedad en general de la época que está ya cristianizada, le interesa disminuir las causales de divorcio, ¿no? Acotarlas poco a poco, ¿no? La mayoría de los pensadores cristianos cree que el divorcio no debe existir, ¿no? El matrimonio es una unión indisoluble. Ese es el punto de partida, ¿no? Entonces comienzan a reducirse todas estas causales, de todas estas tan amplias, a menos y a menos y a menos, cada vez menos, hasta quedar reducidas a prácticamente una, que es el adulterio. Y no el adulterio de ambos, sino que el adulterio de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es especialmente grave porque no solamente es
es una falta al deber de fidelidad, sino que además puede introducir, como ustedes imaginarán, un elemento extraño, genéticamente, digamos, a la familia, ¿no? A un hijo que no es del padre, ¿no? Esta es la razón que se tiene, pero no solo esta, porque también hay una razón evangélica, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, una cosa que no se comenta mucho a veces, se señala lo siguiente. Cristo dice, yo os digo que el que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, 32. En otro pasaje. Y yo os digo que cualquiera, dice más o menos lo mismo, que cualquiera que repudie a su esposa, a no ser por causa de adulterio, utiliza la palabra en ambos casos pornía, del griego, ahora voy a explicar qué es, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿no? Entonces está claro, que esto queda bastante claro con los dos pasajes, que hay este caso excepcional. Luego se ha interpretado, se ha dicho que no, pero al parecer había uno de los evangelios que permite el divorcio en caso de adulterio. Pornía es la palabra griega que se utiliza, como ustedes saben, los evangelios se escribieron, las versiones que nosotros conocemos están escritas en griego, y la palabra pornía se puede traducir así, como adulterio, fornicación, ¿no? De ahí viene pornográfico, ¿no? Es la fornicación gráfica, ¿no? Visual. Bien, la traducción varía, ¿no? Normalmente ahora se traduce por adulterio porque la palabra fornicación como que ha ido adquiriendo prestigio. Entonces, como que ya no gusta, ¿no? Antes tenía una carga muy negativa, ahora como que la gente, no, pues, yo quiero ser de eso, ¿no? Claro, en realidad el matrimonio se plantea por los padres de la iglesia y demás como un remedio a la concupiscencia, es decir, al deseo de fornicar, ¿no? Y la fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio. Entonces usted se casa para tener relaciones dentro del matrimonio, que ya no, si es que tiene suerte, y estas se llaman ya no son fornicación, ¿no? Es la cópula, en fin, porque es legítima, ¿no? Fuera del matrimonio en cambio no lo es. Y eso se usa más, por eso digo la palabra adulterio. Bien, por lo tanto, comienza a limitarse a esta causal hasta que en el siglo XV, mira, hemos avanzado 1000 años ya, el Concilio de Trento determina finalmente que efectivamente San Mateo reconoce esta falta muy grave, pero que ello no implica la ruptura del vínculo matrimonial, sino que puede implicar otras sanciones, como la separación de cuerpo y patrimonial, y por lo tanto las sanciones que ya habíamos señalado. Es decir, el régimen de indemnización, porque yo llamo así, el régimen de pagar la culpa sigue existiendo, sin divorcio. Pero en el caso de adulterio, bueno, el marido y la mujer pueden separarse y porque es en el caso de la mujer solamente el adulterio, perderá los bienes. En algunas legislaciones se acoge también la falta grave del marido. Interesante. Pero en general es así, ¿no? La mujer que comete adulterio perderá sus bienes, ¿no? Los bienes de ese núcleo patrimonial duro y los gananciales que sobre esos bienes se hayan construido. Bien, este es el régimen que llega al Código Civil chileno. Si ustedes lo piensan, bueno, ahora no lo han visto porque está derogado. El artículo 171 es esto lo que dice, ¿no? O sea, la sociedad conyugal se va a dividir de forma natural, como si hubiera muerto uno de los dos cónyuges, es decir, por parte igual, excepto en algunos casos. ¿Cuáles son esos casos? En particular, si la mujer hubiese dado causa al divorcio, un divorcio que no disuelve el vínculo en esta época, ya sabemos, hubiera dado causa al divorcio por adulterio, perderá todo derecho a los gananciales. Entonces, Andrés Bello recoge esta sanción, ¿no? Viene desde los tiempos romanos, avanzando y deformándose, ¿no? Acotándose. Tenemos que ya no hay divorcio, tenemos que se ha reducido solo a una causal, pero solo en ese caso, digamos, se aplica esta sanción tremenda, ¿no? Tremenda. Y Andrés Bello la conserva allí, ¿no? Ya no habla tanto de las donaciones y demás eso porque ha cambiado también la visión del patrimonio. Entonces ya no hacemos tantas donaciones. Además al codificador ilustrado no le gusta esto de las donaciones porque hace que los padres tengan muchos derechos, ¿no? A la hora o mucho poder a la hora de determinar con quién se casa su hijo y demás, ¿no? Aunque sí dice que en el caso que se hayan hecho se pueden revocar, ¿no? Y en ese caso da más causas. Ahí acoge algunas más de estas, ¿no? Sevicia atroz, adulterio, atentado contra la vida y otros crímenes más o menos igual de graves, ¿no? Pero el régimen normal, que es el de gananciales, sin que haya habido donaciones, pierde los gananciales la mujer, ¿no? Y luego permite, como esta indemnización es la más, desde el punto de vista histórico al menos, es la más dura, ¿no?
se pierde todo. Entonces permite, y esto también lo recoge de la tradición, permite que el juez modere esa sanción, ¿no? Entonces en el artículo 177 del Código Civil el juez puede moderarlo, ¿no? Observando qué, el comportamiento del otro cónyuge. Claro, pues la mujer adúltera y el otro, no sé, le pegaba o era adúltero también, cosas así. Entonces, claro, ya el juez dirá, bueno, la sanción de perder todos los gananciales la vamos a moderar, ¿no? La vamos a moderar. Y una revisión que siempre es a la baja, porque ya no se puede perder más después de los gananciales, ¿no? En ese sistema, ¿no? Posteriormente, el legislador suprime este régimen, ¿no? Evidentemente, porque le parece discriminatorio contra la mujer. O sea, ¿por qué la mujer va a tener que pagar en caso de adulterio la culpa, ¿no? Y el hombre no, y nadie más? Entonces suprime esto, lo suprime, ¿no? Por lo tanto, la sociedad conyugal siempre se va a dividir por la parte que toca como si se hubieran muerto los cónyuges. Es un patrimonio, digámoslo así. Lo decía yo en el escrito que les enviaba a los profesores que van a comentar esta conferencia, que no entiende de moral. ¿Sí? Un patrimonio que se divide por igual, sean cuales sean las circunstancias, haya hecho lo que haya hecho usted, cada uno es dueño de su parte y se acaba, ¿no? Porque se ha suprimido el régimen especial de responsabilidad, que venía arrastrándose y que estaba ya, digámoslo así, mutilado, pero estaba allí, ¿no? Estaba allí, ¿no? ¿Podría haber hecho otra cosa el legislador? Sí, podría haber, en vez de suprimir el régimen, podría haberlo ampliado. Es decir, que es la solución que adoptaron otras tradiciones. Por ejemplo, en la iglesia ortodoxa, el divorcio se permite en base al Evangelio de San Mateo y se asimila a faltas graves. El adulterio se asimila a faltas graves de ambos cónyuges, con lo cual el sistema parece fluir más fácilmente, ¿no? Podría haberlo ampliado el legislador y decir, ante una falta muy grave, comparable con el adulterio, se puede repudiar unilateralmente y se tiene derecho a ser indemnizado por ello, como con los gananciales, por ejemplo. Esa hubiese sido la manera de conservar este régimen especial del que he ido comentando, ¿no? Sin embargo, optó por suprimirlo. Deja subsistente otras cosas, los alimentos, ya podemos conversar de esto. Luego el legislador va generando otros medios de resarcir los daños, de cubrir las necesidades, en fin, ¿no? ¿Se podría hacer ahora esto? No sé. Tampoco quiero meterme en ese asunto. No sé si se podría recobrar este régimen especial. ¿Qué es lo que pretendo yo? Me parece interesante, al menos pensarlo. Pero no es esa mi propuesta por ahora, ¿no? Tengo que pensarlo bastante más antes de hacerla. Y lo que sí creo yo, y con eso voy cerrando esto, ¿no? Que en cualquier caso, este desarrollo histórico, este régimen que llega mutilado al final, ¿no? Nos da al menos un punto de referencia, porque cuando hoy se discute si lo que existe en el derecho civil actual, ¿no? Las instituciones que existen para resolver estos problemas de responsabilidad, de daños, de perjuicio y demás entre los cónyuges, cuando se discute si eso es un régimen especial o no, en general no hay puntos de referencia, ¿no? Ahora tenemos uno, ¿no? Existía un régimen en nuestra tradición, no hay que ir a otra, ¿no? Necesariamente, se puede también, obviamente, es bueno. Pero teníamos uno, que es que como en su versión original, la que vimos antes, ¿no? Teníamos y lo hemos suprimido. Bueno, si hoy consideramos que existe o no existe otro, puede ser una buena manera de determinarlo, compararlo con Llega a estos estándares, llega a esta, digámoslo así, a comprometer el patrimonio familiar de la misma manera en que lo hacía para resarcir. Esa es la pregunta que yo dejo abierta porque no lo sé. Ya ni siquiera conozco bien cuáles son las medidas de determinación de la culpa actuales, porque yo hace mucho tiempo que ya no vivo aquí y no estoy, obviamente, leyéndome el diario oficial, como ustedes comprenderán. Prefiero ir a la playa o algo, esas cosas así. Claro, en fin, bueno. Nada, eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias otra vez y espero que las preguntas de ustedes sean interesantes, bueno, seguro lo serán, y para que me permitan decir todas las cosas que me he callado para no excederme del tiempo. Mire, gracias por esta atención, ¿no?